Muy bien, muy buenos días. Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos queridos, amigos que nos escuchan, que nos siguen a través de las páginas de este Ministerio Soldados de Jesús, a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, por el Facebook, por el YouTube y por el WhatsApp. Tengan ustedes muy buenos días y les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Ya nos encontramos en el segundo día de la semana y también para nosotros es una alegría de poder estar unidos con ustedes y poder estudiar cada mañana lo que el Señor nos da en su palabra como un alimento espiritual para cada uno de nosotros y así de esa manera podamos fortalecernos día a día. Muy bien, antes de iniciar el estudio para el día de hoy, te invito ahí donde te encuentres que me puedas acompañar y me puedas, si es que tienes la posibilidad de poder doblar tus rodillas o inclinar el rostro, vamos a orar al Señor. Padre nuestro que está en los cielos, allá en el lugar santísimo del santuario celestial, acudimos en esta mañana a través de la fe en tu Hijo amado para suplicarte el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, y que nos puedas, Señor, enseñar también en esta mañana. Que seamos tus alumnos, Señor, en este momento para poder entender, así como le enseñaba, Señor, a tu siervo Daniel en aquel momento. También te suplicamos que puedas utilizarnos, que nos puedas poner, Señor, esos pensamientos sanos y buenos en nuestra mente y las palabras necesarias para poder utilizarlas en esta mañana y en el transcurso de nuestras vidas. Padre eterno, son favores que te lo pedimos porque confiamos en la justicia perfecta y la sangre preciosa de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, entonces vamos ya a iniciar el estudio para esta mañana, cuyo título 2300 días. 2300 días estaremos estudiando en esta mañana. Vamos a responder dos preguntas del estudio para hoy. ¿A quién envió Dios para iluminar a Daniel con una explicación de la visión? La pregunta dice, ¿no? ¿A quién envió Dios para iluminar a Daniel con una explicación de la visión? ¿De cuál visión? De la visión de Daniel 8:14. Vamos a leer Daniel 8:16 al 18 y también el versículo 26 y el verso 27. Encontramos que en la profecía de Daniel 8:14, Daniel no había entendido correctamente esta visión al punto de quedar enfermo y desmayar, y durante el tiempo que él lo estaba realizando en su trabajo al servicio del rey, él no podía estar tranquilo porque no había llegado a comprender esta visión que Dios le había revelado en Daniel 8:14. Pero vamos a ver quién fue que le explicó para que pueda entender esta visión. Para ello vamos a Daniel 8, verso 16 al 18. Dice la palabra del Señor. Y dijo, he aquí, perdón, el 16, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, del río Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie. El verso 26. La visión de las tardes y mañanas que se le ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días,
y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Hermanos queridos, hermanas que nos escuchan, amigos que nos siguen por las redes sociales, esta profecía de Daniel 8:14 para él no lo llegó a comprender. Por eso que así de esa manera dice la misma palabra de Dios que Daniel quedó quebrantado y estuvo enfermo algunos días. Pero cuando se recuperó, dice, comenzó nuevamente a atender los negocios del rey, pero aún estaba espantado a causa de la visión porque no lo había entendido. Entonces, en el testimonio Profetas y Reyes, la página 554, la sierva del Señor también como profeta de Dios nos da una luz concerniente a lo que ya Daniel había recibido. Y ella dice lo siguiente: a través de otra visión se arrojó más luz sobre los acontecimientos del futuro. Y fue al final de esta visión que Daniel escuchó a un santo hablar, y a otro santo dijo aquel santo que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión? La respuesta que se dio: hasta 2300 días, entonces será purificado el santuario, hablando para Daniel 8:14. Lo llenó de perplejidad, buscó fervientemente el significado de la visión, hermanos. Era el hábito del profeta de Dios, como ya hemos visto en estudios anteriores. Cuando Daniel se ponía o se colocaba en una situación difícil en concerniente a las cosas de Dios, como profeta verdadero, él siempre buscaba al Señor a través del ayuno, a través de la oración, y esta fue nuevamente una repetición de que como él nuevamente buscó al Señor para que pueda entender la visión de lo Daniel 8:14 que él no había llegado a comprender. No podía entender la relación que mantenían los 70 años de cautiverio, como los predijo Jeremías, con los 2300 años en visión. Escuchó al visitante celestial declarar que debían transcurrir antes de la limpieza del santuario de Dios. El ángel Gabriel le dio una interpretación parcial. Sin embargo, cuando el profeta escuchó las palabras, la visión durará muchos días, se desmayó. Encontramos, hermanos, que en esta venida el ángel Gabriel le dijo en la visión que lo que tenía que acontecer, pero él no lo llegó a entender. ¿Qué parte no llegó a entender específicamente? La parte que tenemos en la profecía de Daniel 8:14, cuando el santuario será purificado. Lleguemos a entender, hermanos, que en los estudios también anteriores es necesario que pueda de repente, hermanos, eh, recordar parte del estudio anterior que habíamos visto en las visiones de Daniel, unos reinos que se habían levantado, reinos que simbolizaban reinos literales en los tiempos de Daniel, que estos reinos en cada tiempo ellos tenían su misión que hacer. Habíamos estudiado en la palabra de Dios de estos animales, de estas bestias que se habían levantado con sus cuernos y que cada uno tenía su representación y cada cuerno nos llevaba a entender que eran poderes, ¿ya? Y había un cuerno pequeño que se había levantado y este cuerno había hecho muchas cosas malas ante los ojos de los hombres, pero este cuerno pequeño había derribado, había estancado el sistema de sacrificios que se hacía, había traído la verdad a tierra y lo había pisoteado, había perseguido a los santos de los santos, y todo esto en el cielo se había registrado y se estaba ya por ejecutar en algún momento, porque toda esta visión que Daniel recibió era el acontecimiento que iba a pasar en algún tiempo. Ya el Señor le había revelado a su profeta de los acontecimientos
que iban a pasar y que estaban pasando ya. Entonces, allá en el cielo, uno de los santos le dijo a otro santo, ¿hasta cuándo va a durar todo esto? Y la respuesta vino, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Nuestro Señor Jesucristo, hablando allí con Gabriel y viendo a ver hasta cuándo se iba a permitir esta asolación, este pisoteo de las cosas de Dios, y que llegaría a su fin, según la profecía, hasta las 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado, y era la parte que Daniel no había logrado entender. Entonces, vamos a responder esta pregunta. Dice, ¿a quién envió Dios para iluminar a Daniel? Con una explicación de la visión de Daniel 8:14, habíamos estudiado que el ángel Gabriel fue enviado para que Daniel pueda entender la visión. Entonces, ¿a quién envió Dios para iluminar a Daniel? Envió al ángel Gabriel. Muy bien, entonces vamos a ir respondiendo una segunda pregunta de esta mañana del estudio, y dice, ¿cómo afirmó Gabriel que había venido con el propósito de comprender, de completar la explicación inacabada de la visión? ¿Cómo afirmó Gabriel que había venido con el propósito de completar la explicación inacabada de la visión? Entonces, acá vemos que el ángel Gabriel va a venir por segunda vez a explicarle la visión a Daniel, de que no había entendido esa parte que lo llevó hasta enfermarse y no poder comprender. Pero para ello Daniel tenía que usar este buen hábito nuevamente, la oración, para que el Señor le pueda revelar este misterio. Vamos a ir a Daniel el capítulo 9. Daniel el capítulo 9, verso 22 y el verso 23. Daniel 9, 22 y 23. Dice, vamos a leerlo desde el 20, mis hermanos, para poderlo entender un poquito más adelante de lo que vamos a leer en este verso. Dice el verso 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Encontramos a Daniel orando nuevamente por su pueblo, orando por cada uno de sus hermanos, y orando también, confesando él también como ser humano pecador como nosotros, confesando sus pecados a nuestro Señor. Y en el versículo 20 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, o sea, en la primera visión, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, aproximadamente 3 de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Verso 23. Al principio de tus ruegos fue dado la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué hermoso, hermanos, hermanos míos, hermanos queridos, poder tener la respuesta del Señor cuando un hijo de Dios va en busca de esta sabiduría divina con la intención de poder entender la visión, con la intención de poder entender la profecía, ya que sin la profecía, dice, el pueblo se desenfrena, y el Señor dice que no hará nada sin que antes sea revelado a sus siervos los profetas. Ahora el Señor le revela esta profecía a su siervo Daniel, ya que era considerado, dice, muy amado ante los ojos de Dios, y por eso que ni bien él empezó a orar, y antes que terminara su oración en el cielo, es enviado el ángel Gabriel por segunda vez, y viene hacia Daniel y le explica la visión de las 2300 tardes y mañanas. Hermanos queridos, la sierva del Señor en el evangelismo, la página 222 y la página 223, ella dice, perdón, antes de evangelismo voy a leer el conflicto de los siglos,
la página 326, Conflicto de los siglos, página 326, y dice la profeta de Dios: el ángel Gabriel había sido enviado a Daniel con el expreso propósito, ojo aquí hermanos, con el expreso propósito de explicarle el punto que no había entendido en la visión del capítulo 8. ¿Cuál era ese punto específico que Daniel no había entendido? Lo encontramos ahí en la palabra de Dios en Daniel 8:14. Hasta las 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esa era la parte esencial que Daniel no había logrado entender, y el ángel Gabriel viene específicamente y le explica ese punto de donde Daniel no había logrado entender. Entonces, nuevamente repito esta cita, dice: el ángel Gabriel había sido enviado a Daniel con el expreso propósito de explicarle el punto que no había entendido en la visión del capítulo 8, la declaración relativa del tiempo. Hasta 2300 días entonces será purificado el santuario. Ahora voy a leer el conflicto, el evangelismo, la página 222, evangelismo, la página 222 y la 223. Como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. La sierva del Señor, la profeta de Dios, nos está dando una recomendación para estos tiempos, para nosotros también. Muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros amigos, quizás amigos que nos escuchan, podemos tener nuestra opinión personal y a veces decimos, ¿no? Estudiar las profecías es aburrido, no se comprende, no se entiende, así que por lo tanto dejemos las profecías a un lado y estudiemos nosotros otros temas que son más fáciles de entender, que no son malos, hermanos, pero a las profecías que nos indican el tiempo, que nos indican la historia de este mundo, que muy pronto el santuario nuevamente será purificado, hermanos queridos, y lo hemos dejado a un lado estas profecías en el estudio. No nos hemos llegado a profundizar. La sierva del Señor dice en evangelismo: como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. No debemos descansar hasta que seamos inteligentes con respecto al tema del santuario que se plantea en las visiones de Daniel y Juan. Hermanos, cuando Daniel recibió esta visión del santuario que será purificado, él no se quedó tranquilo y decir, bueno, como la visión es para muchos días, lo dejaré ahí. Al contrario, él en su trabajo, en su servicio diario contra el rey allá en Babilonia, él estaba inquieto, estaba deseoso de entender, hasta que él proclamó nuevamente ayuno, oración. Entró en el momento nuevamente de que confesó sus pecados. Inmediatamente el ángel Gabriel viene a explicarle parte de la profecía que no había entendido. Si nosotros tenemos, Señor, en esta mañana, el ejemplo que Daniel, el ejemplo cómo el Señor responde a sus siervos, los profetas, responde a sus criaturas cuando tienen ese deseo de entender las profecías que el Señor ha dejado para su pueblo. Ténganlo por seguro, hermanos queridos, que también para nosotros en estos tiempos tenemos a la profeta del Señor, que nos ayudará a través de sus escritos inspirados y podamos comprender las profecías para estos tiempos, que es tan necesario para nuestra salvación como el estudio del santuario celestial y el juicio investigador. Entonces, ella misma nos está diciendo: como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. No debemos descansar hasta que seamos inteligentes con respecto al tema del santuario que se plantea en las visiones de Daniel y de Juan. Este tema arroja gran luz sobre nuestra posición y trabajo actuales y nos da una prueba inequívoca de que Dios nos ha guiado en nuestra experiencia pasada. Explica nuestra desilusión en 1844.
Muchos de nuestros hermanos del pueblo adventista conocemos qué acontecimiento se dio en el año 1844, donde este pueblo, en el inicio de este periodo, esperaban la venida del Señor, ya que ellos habían decidido o habían interpretado de que la venida de Cristo iba a venir a la tierra a purificar el santuario, señalando lo que la tierra era el santuario que tenía que ser purificado. Pero habían perdido de vista que el santuario, el verdadero santuario que está allá en el cielo, ese era donde el sumo sacerdote iba a entrar a hacer el último trabajo de la etapa de la purificación del santuario. Y esto lo tenían muy en claro nuestros pioneros adventistas en aquel tiempo, mostrándonos que el santuario que había que eliminar no era la tierra, dice, como habíamos supuesto, sino que Cristo entonces entró en el compartimiento santísimo del santuario celestial y allí está realizando la obra final del sumo sacerdocio, oficio en cumplimiento de las palabras del ángel al profeta Daniel. Hasta 2300 tardes, entonces será purificado el santuario. Hermanos queridos, vamos a responder esta segunda pregunta. Dice, ¿cómo afirmó Gabriel que había venido con el propósito de completar la explicación inacabada de la visión? Dice él, he venido para explicarte la parte o el punto donde no había llegado a entender el profeta Daniel. Así de esa manera, el ángel Gabriel vino solamente con ese propósito de poder explicarle el punto donde Daniel no había llegado a comprender la profecía. Hermanos queridos, para nosotros, para mí personalmente, me siento gozoso de poder nuevamente fortalecerme en esta profecía, ya que en esta profecía para nosotros en estos tiempos, que es necesario comprenderlo, porque nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro abogado, está realizando el último trabajo para su pueblo. Y si no llegamos nosotros a entenderlo, así como no lo llegó a entender el profeta Daniel, entonces debemos doblar nuestras rodillas, debemos proclamar ayuno de manera personal, ya no como antes o como costumbre que lo tenemos, hacerlo de manera colectiva, que no es malo tampoco, pero ahora también lo podemos hacer de manera personal, en nuestros hogares, en nuestras familias, para pedirle la sabiduría divina a nuestro Señor y así de esa manera podamos entender más sobre esta profecía, ya que esta profecía nos lleva al punto de que nosotros lleguemos a comprender el último trabajo o la obra de terminación, que es el juicio de investigación allá en el santuario celestial, donde el enemigo ha podido opacar esta profecía, este estudio, y por eso muchos de nuestros hermanos hoy en día no le toman interés. Eh, la mayoría, vamos a decirlo así, hermanos, no le entienden, dicen algunos de tus hermanos. ¿Será que nos está faltando oración aún todavía como pueblo? Solamente dejo esta reflexión para cada uno de ustedes y los invito de que nos profundicemos cada día más en esta hermosa profecía de los 2300 días. Que el Señor me los bendiga grandemente, hermanos queridos. Sigamos compartiendo estos estudios, sigamos profundizándonos más conjuntamente con ustedes y así el Señor nos ayudará a entenderlo de manera más explícita. Un bendecido día, un abrazo a la distancia, que el Señor me los bendiga. Muy buenos días.